los países latinoamericanos contraen enormes deudas con la banca internacional y en los 80 se declaran insolventes. Desde entonces, el fondo comienza a intervenir en las políticas económicas de los países con severos planes de ajuste, con el objetivo de que los países paguen sus deudas. Casi una década después, se redacta una serie de políticas conocidas como el Consenso de Washington, en donde se indica a las economías endeudadas una larga serie de medidas neoliberales que deben aplicar. El hipotético complot contra América Latina había dictado su constitución y la llevaría a cabo hasta las últimas consecuencias. A comienzos de los 90, América Latina había derrotado a la inflación y las deudas se encontraban controladas. La aparente estabilidad del continente tienta una vez más a los intereses financieros, quienes ofrecieron nuevamente créditos a los países ya altamente endeudados. Los gobernantes en general, cuando les vienen de fuera y les dicen, mira, aquí hay dinero, barato y mucho. Hagan obra pública, inviertan en esto, inviertan en lo otro. Así se consolidan. El político muy difícilmente dice que no. Y además los banqueros vienen presionando y diciendo, además hay negocio por medio, ¿no? Si no para usted, para su hermano, el que tiene una empresa de contrato de construcción, etc. El dinero ingresaba sin pausa, y América Latina parecía vivir una época de prosperidad, signada por una afluencia de capitales, muchos de ellos perdidos en los oscuros laberintos de la corrupción. Vamos a tomar un par de casos, ¿no? Uno es Alberto Fujimori. Tomó préstamos en los años 90 en gran cantidad, muy por encima de lo que Perú debía tomar, digamos, en términos del tamaño de su economía, lo que podía pagar. El Fondo Monetario sabía perfectamente bien quién era el señor Fujimori, tenía relación directa con él y con todos los otros funcionarios, incluyendo el señor Montesinos, y había suficiente información para saber que era un régimen altamente corrupto y que estaba haciendo negocios con muchos de los préstamos. Pero no mandó la señal, la luz roja, porque dijo, no hay que alarmar a los mercados. En 1994 Argentina tenía una deuda externa de cerca de 70.000 millones de dólares. En 1999 llegó a casi 140.000 millones de dólares. ¿Qué pasó entre el 94 y el 99? ¿Por qué se endeudó de esa manera tan atroz? ¿Por qué el Fondo Monetario no puso luz roja y dijo, hay que parar el endeudamiento? El señor Menem y sus ministros están endeudando excesivamente. Es difícil decir si el fondo es más culpable que Menem o Menem es más culpable del fondo. Es verdad, los dos son culpables. Y los dos son coniventes y los dos ganaron. El fondo ganó y Menem individualmente ganó. Ganó en lo político y probablemente ganó en lo económico también. Entonces creo que hay una alianza, una connivencia entre las élites tradicionales latinoamericanas y el Fondo Monetario. Mientras tanto, el neoliberalismo dispuesto en el Consenso de Washington se implementó agresivamente en todo el continente. Las empresas estatales se vendieron con el objetivo de reducir la deuda. Las economías se abrieron a los productos y servicios de las potencias mundiales, lo que provocó la destrucción de la industria local, con el consiguiente aumento del desempleo y la pobreza. En estos últimos 10, 15 años se da toda esta ola de privatizaciones masivas. En América Latina se vende todo, hasta las baldosas de las veredas, los leones de los zoológicos, todo, con el pretexto de que no hay más remedio porque es preciso pagar la deuda externa. Pero la deuda externa se triplica o más, a veces es más que eso. Entonces, terminan encontrándose los países con que se quedan sin país y la deuda es 3 veces mayor, o más que 3 veces mayor. A mediados de los 90, el modelo neoliberal que dominaba Latinoamérica empezó a mostrar fisuras y las crisis comenzaron a sacudir el continente. Como en 1982, el primer país en estallar fue México, con la denominada crisis del tequila. En diciembre de 1994, los mercados advirtieron que México podía tener inconvenientes con el pago de su deuda, y los capitales se fugaron desatando el caos. El país debió devaluar su moneda. Inmediatamente, estallidos similares se produjeron en Asia y en Rusia, para luego volver a golpear en el continente americano, esta vez en Brasil, con el llamado efecto caipiriña en el año 98.
Durante esta seguidilla de crisis, el Fondo Monetario reaccionó, enviando rescates financieros que en algunos casos permitían paliar la situación, pero no resolver los problemas estructurales. En el año 2000, George W. Bush se convierte en el nuevo presidente de los Estados Unidos. Y con el nuevo gobierno cambió el Departamento del Tesoro y cambió la política económica americana, y el fondo se encontró muy presionado para cambiar sus políticas económicas, y además muy criticado por lo que había hecho. Nuevas autoridades asumieron con la decisión de no otorgar más salvatajes financieros a los países endeudados. La frágil economía argentina sería la primera que se enfrentaría con esta nueva política. Entonces, el fondo trató de evitar las críticas que le venían haciendo, y en octubre del año 2001, a raíz de una discusión sobre estrategias políticas en el fondo le dijo a la Argentina: no le prestamos más dinero. Argentina, uno de los países que más había respetado las políticas del Consenso de Washington y que había sido ejemplo de reforma para otras naciones, estalla en diciembre de 2001. Las políticas del Consenso de Washington, que gobernaron la región durante la década del 90, no dieron el resultado prometido. La deuda aumentó junto con los índices de desempleo y pobreza. Si existió un plan para someter al continente y apoderarse de sus recursos, había logrado su cometido.